conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová le dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Oremos. Dios glorioso, eterno, poderoso Señor, llegamos ante tu presencia agradecidos por tu santa palabra, por la congregación de tu pueblo en este culto para adorarte a ti. Rogamos, Señor Dios, que tú nos bendigas, que tú abras nuestros ojos espirituales para poder comprender esta tu palabra. Dispón, Señor, nuestros corazones para considerar tu revelación y tu santa voluntad, que podamos tener en este día una comprensión más clara de quién tú eres y cómo tú, Señor, te revelas a nosotros, los seres humanos, y cuán maravilloso es tu amor para con tu pueblo. Obra, Señor, por tu Santo Espíritu. Aquí está tu pueblo que necesita el alimento espiritual. Provee, Señor, alimento para nuestras almas. Puede que entre nosotros haya personas que aún no han experimentado la salvación, la conversión. Reposamos en que solamente el poder de tu Santo Espíritu puede transformar sus corazones. Pero entendemos también que tu palabra ha de ser proclamada para que los pecadores vengan al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús. Suplicamos, Señor, que manifiestes en medio nuestro tu gloria. Lo pedimos en el nombre y en los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos. En este sermón vamos a ver lo que acabamos de leer, que hay un diálogo entre Dios y Moisés, o Moisés con Dios. Él hablando cara a cara, como habíamos leído antes, decía en el pasaje, como alguien que habla a su compañero. Y esta figura de Moisés intermediando entre el pueblo y Dios nos hace pensar en Jesucristo, quien habla con Dios como su Padre. ¿Recuerdan su oración intercesora en Juan capítulo 7? Quizás en un punto se ve esta cercanía
y confianza de Moisés para acercarse a Dios, vemos claramente que él tiene ese acceso a la presencia de Dios y habla con Dios de este modo, pero mucho más absoluto y en una intimidad y una seguridad mucho mayor, lo vemos en Jesucristo con su Padre. Y ahí precisamente radica la gran diferencia. Aunque Moisés y Cristo fueran los dos mediadores, Moisés mediador en el antiguo pacto y Cristo mediador en el nuevo pacto, aunque ellos hablan con Dios y median entre Dios y el pueblo, aunque los dos eran hombres verdaderos y eran siervos de Dios verdaderos, pero Jesús era sin pecado y además es Dios encarnado. De modo que es uno en esencia con Dios el Padre. Entonces encontramos similitudes y a la vez estas diferencias, y es ciertamente que Moisés era un tipo, una tipología de Cristo en su rol intercesor. Entonces, elevamos la vista más allá de la figura de Moisés, el cual era un hombre pecador que también necesitaba ser redimido. Pero vemos en el cumplimiento del tiempo al Mesías, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Moisés era un hombre necesitado de la gracia y la gracia fue manifestada por Jesucristo. Dice la Escritura que de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. En el libro de los Hebreos hace esta comparación entre Moisés y Jesús y dice Hebreos 3:5, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, noten eso, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Entonces notemos esta gran diferencia. En Cristo tenemos un mejor Moisés. Él es el Hijo de Dios. Él tiene intimidad, conexión, relación con su Padre, muy superior a la que tenía Moisés con Dios. Y aun cuando lo que vemos en Moisés nos sorprende, debemos entonces también pensar cuán maravilloso y perfecto es el rol mediador de Cristo. Lo que quiero que consideremos, hermanos y amigos, en esta mañana es lo siguiente. En el pasaje que leímos y en este trato de Dios con Israel, podemos ver evidencias de la gracia y de la misericordia de Dios para con su pueblo, por la intercesión de Moisés, que fue alguien que también halló gracia en Dios, pero mucho más notorias y más abundantes son manifestadas, tanto la gracia como la misericordia, en el nuevo pacto por la intercesión de Cristo. Entonces, a la luz de esto, consideremos en 3 puntos esas evidencias de gracia y de misericordia. Y el primer punto, mencionamos algo de esto en el sermón pasado, es tener la presencia de Dios. Tener la presencia de Dios en el pueblo. Esto es una manifestación de esa gracia y de esa misericordia de Dios. Recuerdan que en el sermón pasado presentamos el problema. El problema luego del pecado de Israel fue que Dios estaba retirando su presencia, se estaba alejando de su pueblo. Y esto fue claramente entendido por Moisés, quien llevó la tienda o ese tabernáculo, ¿verdad? Provisorio, fuera del campamento, porque Dios le había dicho que si Dios estaba en el medio del campamento y a causa del pecado del pueblo, Él podía encenderse en ira y podía consumirlos.
Dios es fuego consumidor, Dios es santo, Dios no tolera el pecado. Recordemos el contexto de lo que venimos. Venimos de un becerro de oro. Venimos de los muchos quebrantamientos de la ley de Dios de parte del pueblo en tan solo poco más de 40 días en que Moisés estaba en el monte. Sin embargo, Moisés es consciente de que sin la presencia del Señor o con esta manifestación distante había un problema en el pueblo. No tendría sentido para ellos vivir en esta relación con Dios. Moisés tiene la claridad, Dios le concede esta claridad para actuar y pedir de esta manera. Y es lo que vemos en los corazones que necesitan la gracia del Dios para poder entender su necesidad. Dios es la razón de nuestra salvación. Dios es la razón de nuestro llamado y la razón de nuestra adoración. ¿Y cómo vamos a poder hacerlo si Dios está distante de nosotros? Aún para ellos, las promesas que tenían, ir a la tierra prometida y que Dios estuviera distante de ellos, no era la bendición completa. Cuando alguien quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere a Dios, está siendo engañado en su corazón. Querer ir al cielo, pero sin Dios, no es una bendición. El cielo es cielo porque Dios está allí. Dios es lo más importante del cielo, no las calles de oro, no la idea de poder estar en paz o en satisfacción. Un creyente lejos de la presencia de Dios es el ser más miserable y frustrado que puede existir. Si no, pregúntenle a Jonás cómo fue su experiencia queriendo alejarse de Dios. ¿Recuerdan cómo lo decía David en su salmo? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, así estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hay una realidad, no podemos escondernos de Dios. No podemos nosotros huir de su presencia. Pero muchas veces nuestro pecado, por causa de nuestro pecado, nos alejamos de Dios. Y como lo estamos viendo en este texto, muchas veces nuestro pecado de algún modo hace que Dios se aleje de nosotros o nos separemos de esa presencia benéfica de Dios. Como sabemos, cuando Adán y Eva pecaron, quisieron esconderse de Dios por causa de la culpa, por causa del pecado. Pero aún así, Dios siempre nos ve, Dios siempre conoce todo de nosotros. Y eso debería maravillarnos, sorprendernos, como a Natanael, cuando le dijo a Jesús, ¿de dónde me conoces? Jesús sabía todo. Le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael se sorprende y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Dios nos conoce, Dios nos ve, Dios está con nosotros. Aun cuando no nos damos cuenta, Dios está ahí y ciertamente lo necesitamos. Necesitamos a Dios. Él debe ser nuestro enfoque. Sí, son muy buenas las bendiciones de Dios, pero si queremos las bendiciones de Dios sin Dios, nos estamos engañando. No sería lo mismo tener salvación sin Dios, tener el perdón sin Dios, tener paz sin Dios. Este tipo de deseos pueden ser los deseos de un ateo. Quiere tener todas las cosas buenas, pero no lo quiere a Dios. O puede ser la experiencia de un religioso que no tiene una verdadera conversión, una experiencia simulada. Pero los que ponemos nuestros ojos en las Escrituras y entendemos lo que Dios nos ha revelado, sabemos que Él es la fuente de todas estas cosas, pero buscamos a Dios por Dios. Y luego estas cosas vienen. Porque tenemos a Dios, tenemos salvación. Porque tenemos a Dios, tenemos perdón. Porque tenemos a Dios, tenemos paz.
Por eso es tan importante este rol de mediación, en el caso de Moisés, con el pueblo y Dios, porque el castigo era grande. Dios había dicho que iba a retirar su presencia, iba a estar distante de su pueblo. Y Moisés entiende que esto no es bueno. Es un castigo muy severo. No tiene sentido seguir así, avanzar así. Y por eso es claro que se necesita de gracia y de misericordia. Gracia, porque la presencia no la merece el pueblo. Y misericordia, porque lo que merece el pueblo es el fuego que lo consume por su pecado. Pero cuando hay misericordia, Dios refrena ese castigo. Entonces, es como si Moisés en esta primera interacción con Dios le dijera: Dios, muestra tu gracia, muestra tu misericordia con tu presencia como era antes. Y noten que hay una argumentación de Moisés utilizando las mismas palabras de Dios. Le habla a Dios en el versículo 12 y le dice: mira, tú me dices, está citando lo que Dios dice, saca a este pueblo, pero no me has declarado a quién enviarás conmigo. Esto posiblemente nos hace considerar lo que Dios le había dicho antes. Dios había dicho antes que enviaría al ángel, y no está muy claro quién es ese ángel, pero si seguimos el hilo de la argumentación de Moisés, no es tanto quién enviaría para ayudarle a él, sino lo que él quiere es que sea Dios el que va con ellos. Él quiere que Dios personalmente sea el que le muestre el camino. Es decir, que la presencia de Dios vaya con ellos. Noten la motivación, vean en sus Biblias, en el versículo 12, le dice, versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. No es solo un guía que va señalando el camino, sino que sea Él el que va allí mostrando el camino o tu camino. Es el camino de Dios para conocer a Dios y para hallar gracia en los ojos de Dios. Este es el enfoque. La presencia benéfica de Dios con su pueblo, cuyo fin no es solo la bendición de Dios, de la guía de Dios, sino es Dios mismo, es conocer a Dios y es recibir gracia de Dios. Eso es lo que nosotros debemos querer, debemos anhelar. Usted, querido hermano, querido amigo, necesita la presencia de Dios en su vida. Usted necesita conocer a Dios. Usted necesita hallar gracia ante los ojos de Dios. Y pensar en esta conversación de Moisés con Dios nos hace considerar también una conversación que los discípulos tuvieron con Jesús. ¿Recuerdan cuando Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? No entendían bien algunas cosas los discípulos, no conocen el camino, y Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Muéstranos el camino. Jesús es el camino. El ruego de Moisés no solo se respondió allí en el Sinaí, se responde también en Jerusalén, cuando Jesús responde a los discípulos acerca de quién es Él. ¿Quieres conocer a quién enviaré contigo, Moisés? Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo.
Pero Dios envió a Jesús. Dios envió su presencia a este mundo, Dios encarnado, no solo para salvar, sino también para que Jesús preparase moradas para su pueblo, al cual luego viene a buscar. Eso es lo que le decía Jesús a los apóstoles. ¿Quieres saber cuál es el camino? Jesús dice, yo soy el camino. Es el camino angosto. Es el camino que lleva a la vida eterna. Es el camino de la salvación. ¿Tienes tú a Cristo en tu vida? Si tienes a Cristo, conoces el camino y conoces a Dios y recibes gracia de Dios por medio de Jesucristo. Todo eso tiene que ver con la presencia de Dios. Y Moisés apela aquí una vez más a que el pueblo es el pueblo de Dios. Le dice, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y ciertamente Dios no solo entiende de que ese es el pueblo que Él había rescatado de Egipto, sino que nos hace considerar también en la redención de su pueblo a la luz del nuevo pacto. Cuando envía el ángel a anunciar a José acerca del nacimiento del Mesías, le dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el pueblo tuyo, sí. Él viene por su pueblo para salvarlo de sus pecados. Jesús mismo dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Es la sangre para el perdón de los pecados de su pueblo. Hay un pueblo de pacto con Dios, para el cual Dios ha enviado a su Hijo a traer salvación y redención. Esa es la manifestación de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Noten la respuesta de Dios a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso tiene que hacernos alabar a Dios. Orar al Señor, decir, Dios, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias porque has prometido la presencia de Jesucristo en medio de tu pueblo. Te damos gracias porque en Jesucristo hallamos descanso. Y noten la relación entre una cosa y otra. Es la reunión de su pueblo en el día de reposo para encontrarnos con la presencia de su Hijo para hallar descanso. Moisés podía quedarse satisfecho con la respuesta a su petición. El pueblo tendría a Dios con ellos y tendría descanso, pero a la luz del nuevo pacto podemos pensar en Jesús caminando por las polvorientas calles de Israel y hablando a los corazones de las personas que estaban allí cerca, diciéndoles a los pecadores, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Allí está la presencia de Dios y allí está la promesa de descanso. ¿Necesitas hallar descanso para tu alma? Ve a Cristo. ¿Necesitas hallar descanso de todos tus pensamientos agobiantes en los cuales no hayas paz? Ve a Cristo. Él te invita y te dice, venid a mí. En San Juan capítulo 14 dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará, y note esto, y vendremos a él y haremos morada en él. En las mismas palabras de Jesús está la promesa de la presencia de Dios Padre y Dios Hijo en el creyente. Posteriormente Jesús anunciaría
que iba a rogar al Padre para que dé el Consolador, que iba a estar con nosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de Dios, que con tanta frecuencia su persona es distorsionada o su rol menospreciado, pero el Espíritu de Dios habita en los creyentes. En el antiguo pacto, la presencia fue concedida por intermediación de Moisés. Sabemos que era una presencia de acompañamiento de Dios con su pueblo, pero en el nuevo pacto es mucho más amplia, más profunda, más sublime. Es Dios viviendo dentro de los creyentes. Y esto es concedido por la obra de Cristo, porque su vida fue perfecta, porque su muerte en la cruz nos da el perdón, nos manifiesta la misericordia. En Él hallamos gracia. Para todo aquel que llega a Cristo por la fe, entre las muchas bendiciones que recibe, perdón de su pecado, la paz con Dios, la vida eterna, pero es la habitación del Espíritu de Dios en los que creen. Jesús enseña que la unión del creyente con Cristo es real, es espiritual, no es simbólica. Que esta unión es mediante su Santo Espíritu que habita permanentemente en el creyente. Y que este es el fundamento de todo fruto de santidad y de perseverancia. El apóstol Pablo lo dice así: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Considera entonces, ¿está Cristo en tu vida? El creyente dice: sí, Cristo vive en mí. No voy solo, Cristo está conmigo. No es solo que Dios está cerca, Dios está en mí. Y si esta petición fue contestada con la presencia de Dios, con el descanso de Dios para el pueblo en el antiguo pacto, también es contestada para todo aquel pecador que arrepentido va a Cristo y le pide que sea su Salvador. Y también para el creyente en acercarse a Dios. Señor, dame más de tu presencia, permíteme experimentar más de tu presencia. La aplicación sería la adoración personal y la adoración corporativa. Cuando usted adora a Dios con el pueblo de Dios, Dios está presente. Cuando usted busca a Dios en su comunión personal, Dios está allí presente. Busca al Padre por la intermediación del Hijo y el Espíritu Santo obra en usted. Tenemos entonces en este primer punto la manifestación de la gracia y la misericordia de Dios en tener la presencia de Dios. Pero esto nos lleva a la segunda petición de Moisés, que es ser el pueblo santo de Dios. Esto le pide. Versículo 15 confirma que no tenía sentido ir si no estaba la presencia de Dios con ellos. Pero en el 16 dice: ¿en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, para que andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? El 17, Dios le dice: también esto te daré. Siempre la base para las respuestas positivas de Dios a nuestras peticiones es la gracia de Dios. No hay mérito en nosotros, quienes somos los receptores. Recordemos que este pueblo fue un pueblo llamado a ser apartado, santo, liberado por el brazo poderoso de Dios, pero en su pacto de obras quebrantaron los mandamientos del Señor. Pronto cayeron en idolatría. Por eso necesitaban un mediador. Por eso también todos nosotros necesitamos un mediador, porque en nuestras propias obras hemos quebrantado los mandamientos de Dios. Y por nuestra justicia nunca podremos justificarnos. Muchos hemos pecado con muchos ídolos. Hemos dejado las cosas en nuestro corazón que han tomado el lugar de Dios. Este es un pecado
que también puede incluso tentar a los que son creyentes. El apóstol Pablo le advierte a los creyentes, les dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y serán mi pueblo. Entonces somos el templo de Dios en el sentido de la iglesia y cada creyente es templo de Dios porque el Espíritu habita en nosotros. Entonces tiene que haber una consistencia entre esta realidad espiritual y nuestra forma de vivir. Ahora, Dios siempre tuvo su pueblo en todo tiempo escogido por gracia. Pero vemos en el antiguo pacto un linaje físico con promesas terrenales y muchas promesas que eran condicionales que no fueron cumplidas por parte del pueblo. Todo lo que tenía que ver con obediencia fue quebrantado. Las promesas que fueron incondicionales, que solo dependían de Dios, todas ellas siguen cumplidas, porque Dios es fiel a sus promesas. Pero cuando vino Cristo, Él cumplió con toda la ley de Dios. Y Él es heredero de todas las promesas y nosotros somos herederos en Él. Israel había sido separado para ser una nación de sacerdotes, pero pecaron, quebrantaron la ley de Dios. Por eso Dios escogió una tribu. Pero nosotros, el pueblo escogido por Dios y salvados por la gracia de Cristo, dice en el Nuevo Testamento, en la epístola de Pedro, somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si usted quiere maravillarse más acerca del plan soberano de Dios, de por gracia escoger personas que no somos dignas ni merecedores de nada, oigan cómo lo dice el apóstol Pablo a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta es la realidad de la iglesia de Dios. Cuán maravilloso es el amor salvífico de Dios. No solo Dios dice, ok, aquí va a haber una nación de sacerdotes, va a ser un pueblo apartado, sino que vemos la presencia de Dios manifiesta entre nosotros y vemos cómo la soberanía de Dios desde antes que existiéramos estaba trazando este plan salvífico y redentor. Y Dios no solo vive en nosotros, sino que nos hace parte de su familia y lo tenemos a Él por Padre. A la luz de esto, ¿con cuán alto estándar debemos vivir como una nación apartada por Dios y una nación santa? Necesitamos renovar nuestro entendimiento, como dice Romanos, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque Dios es santo y llama a un pueblo a ser santo. Hermano y hermana, necesitamos la palabra de Dios todos los días en nuestra vida. Esto no es legalismo, no es una exageración. Necesitamos leer y meditar las Escrituras. Lo necesitamos para ser santificados, como Jesús oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Podemos tratar de racionalizar el pecado en nuestra mente,
Quizás usted puede decir, bueno, no pasa nada si un día no leo la Biblia, o no pasa nada si no oro, no tengo comunión con Dios. Dios no me va a castigar por eso. Dios es bueno y es misericordioso. Un día deja usted su devoción personal, otro día la familiar, y así poco a poco nos vamos distanciando de Dios, alejando de su presencia y vamos quedando débiles y vulnerables frente a todos los enemigos espirituales. No olvidemos que su presencia es el tesoro más valioso. Más allá de todo lo que hagas o todo lo que logres o todo lo que puedas tener en este mundo, lo que necesitas es la presencia de Dios. No te olvides que Él te redimió para hacerte santo y apartado para Él. No quieras tener la bendición de Dios sin querer vivir a la altura de lo que Dios pide de ti. No te olvides de que Dios es celoso, que Él no quiere compartirte con nadie, que es santo, que es justo y que eres un hijo adoptado por Él, acepto en Cristo. Por lo tanto, necesitas a Cristo. Si tu comunión ha fallado, renuévala. Si te sientes apático o desanimado en tu caminar con Cristo, enamórate de Él una vez más. El Dios que te trajo a la salvación con cuerdas de amor, el que quiere formar a Cristo en ti y lo hace por tu bien, es aquel que una y otra vez, utilizando distintos medios de gracia, te llama a que tu amor se perfeccione por Él. Noten también en este punto cuán importante es la idea de que el creyente está unido a un pueblo. Primero que Moisés le pide a Dios es la presencia de Dios. Dios le concede la presencia. Pero ahora le dice que seamos una nación apartada. Y en esta idea de una nación santa está la idea de pueblo. No es algo individual. Sí es cierto, somos santos cada uno de forma individual, pero el término se utiliza más en el sentido grupal. En el Nuevo Testamento no encuentra una sola referencia al creyente como santo, aunque somos santos, pero en singular. Pero va a encontrar más de 62 veces la referencia a santos, porque se está hablando al pueblo, a las iglesias, a aquellos que están juntos para experimentar la presencia de Dios. Y como alguien dijo, los creyentes somos como las brasas de un fuego encendido. Cuando esas brasas se separan, ¿qué pasa? Se enfrían y se terminan apagando. Tenemos que estar juntos para que se avive el fuego de la comunión con Dios y para que seamos estimulados al amor y a las buenas obras. De la mano de eso está la importancia de no dejar de congregarnos, de atender a las convocatorias de la iglesia, de aprovechar las oportunidades de tener comunión unos con otros y de tener en mente ese distintivo que caracteriza al pueblo de Dios, santos, para que nuestras interacciones sean edificantes y agradables, lejos de ser de tropiezo. Caractericen al pueblo de Dios en una práctica correcta de esa identificación que tenemos en este mundo. Si no valoramos la presencia de Dios en nosotros, no vamos a valorar tampoco ser un pueblo santo, no vamos a luchar por la santidad. Pero noten que llegamos a la tercera interacción y petición de Moisés, y la petición es: muéstrame tu gloria. Y debemos añadir entonces aquí, si no valoramos la presencia de Dios, si no apreciamos ser un pueblo santo, no vamos a tener interés tampoco en la gloria de Dios. La tercera manifestación de la gracia y la misericordia
divina es que podemos contemplar la gloria de Dios. Pero debes preguntarte, ¿realmente la quieres? ¿Realmente deseas la gloria de Dios? Alguien que puede estar quizás leyendo toda esta historia está tratando de entender por qué Moisés oró lo que oró. Moisés no pidió riquezas, no pidió popularidad, no pidió que lo libre de la gente mala del pueblo. Él oró por la presencia de Dios, oró para ser un pueblo apartado para Dios y oró para contemplar la gloria de Dios. Son peticiones muy espirituales, muy santas, que nosotros también debemos considerar y debemos tener. Yo quisiera que pudiera convencerte de que la gloria de Dios es lo más importante para ti. Que contemplar la gloria de Dios es lo mejor que puede pasarle a alguien. Y a veces es difícil convencer a alguien de aquello por lo cual no tiene interés o no tiene afecto. Digamos que a usted le gustan mucho las plantas y le habla a alguien de plantas, y si la persona no tiene interés en las plantas, ¿verdad? Usted lo va a notar en su rostro, en su interacción. Pero ¿qué pasaría si usted está hablando de plantas y alguna de esas plantas tiene una propiedad curativa o medicinal y esa persona está en una enfermedad terminal buscando la solución para su problema? Quizás ahí entonces sí, aunque nunca le interesaron las plantas en su vida, va a poner atención y va a preguntar ¿y cómo hay que tomarla? ¿O cómo hay que hacer el tecito? ¿Cómo hay que consumirla? ¿Qué hay que hacer para que esa planta me haga bien a mí? Vean cuán egoístas somos, cuán egocentristas somos, que solo nos llama atención aquello que es para nuestro bien, aquello que es para nuestro beneficio, de acuerdo a nuestro entendimiento. O si Dios pudiera abrirnos los ojos y pudiéramos entender cuánto la gloria de Dios es para nuestro bien. Cuán importante es buscar a Dios y su gloria. Por Dios y por su gloria, no con motivaciones egoístas, para que Él sea exaltado, pero aún así, eso es para nuestro bien. Versículo 18, te ruego me muestres tu gloria. ¿Puedes orar así? Te ruego me muestres tu gloria. ¿Tiene sentido esto para ti? ¿Tiene sentido para mí rogar a Dios que me muestre su gloria? ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Y noten que no se puede ver la gloria de Dios en el sentido de ver la esencia de Dios, porque lo que Dios le dice es, voy a pasar, vas a ver una manifestación, tú vas a estar escondido allí en la roca, en la peña, voy a cubrirte con mi mano, todos cuadros para que podamos entender un lenguaje que nos permita de alguna manera comprender la idea de que Dios no puede ser visto. La esencia de Dios no puede ser vista. Incluso dice, no me verá hombre y vivirá. Pero Dios va a pasar, va a cubrir a Moisés y va a ver un destello de esa gloria de Dios, las espaldas de Dios, mas no me verá mi rostro, dice. Vean, pensemos en la gloria de Dios por un momento. Tratemos de comprender por qué esto es importante. La gloria de Dios es el centro de toda la realidad. Vea, Dios no existe para girar alrededor del ser humano. Es al revés, todo existe alrededor de Dios. Él es el centro. Por Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice Romanos 11:36. Cuando Moisés pide ver la gloria, está alineando su alma con el propósito supremo de la creación y de la redención.
El mayor bien para el hombre es conocer y disfrutar la gloria de Dios. Esto es lo que aprendemos en el catecismo, ¿verdad? El propósito sublime del hombre es conocer a Dios y glorificarle y disfrutar de Él. Esto es algo filosóficamente maravilloso. Cuando más buscamos la gloria de Dios, mayor beneficio va a haber para nosotros. Pero si buscamos sinceramente la gloria de Dios, no lo hacemos por el beneficio, sino por Dios mismo. En segundo lugar, buscar la gloria de Dios muestra una relación íntima con Dios. No son peticiones egoístas de Moisés, como dijimos antes. No busca poder, riquezas, autoridad. Él busca la gloria de Dios. Es amor por Dios mismo, no por sus dones. Es hambre de su ser, de su presencia. Es una intimidad auténtica. Como Jesús lo dijo, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Necesitas un corazón limpio y necesitas que Cristo te limpie para poder ver la gloria de Dios. Es buscar a Dios por Dios y no por sus dádivas. Eso nos deja claro cuál es el don mayor y qué es lo que nos satisface. El agua viva. En tercer lugar, la gloria de Dios transforma al creyente. Nos transforma completos. Algunas personas cuando se convierten y vienen a Cristo, hasta hay cambios exteriores, cambia su forma de vestir, cambia su forma de hablar, cambia su apariencia, pero hay cambios interiores. Ver la gloria de Dios te cambia la vida. Los que no están dispuestos a cambiar no quieren ver la gloria de Dios. Los que están dispuestos a cambiar y quieren ver la gloria de Dios, su vida va a ser transformada. Así como el rostro de Moisés, lo vamos a leer más adelante, era resplandeciente cuando bajó de la presencia de Dios. Los creyentes también cambiamos por su revelación. Dice el apóstol Pablo, siendo transformados de gloria en la misma imagen de Jesucristo. Cuanto más vemos su gloria, más somos hechos como Cristo. ¿Quieres ser más como Jesús? ¿Quieres parecerte a Él? Más necesitas de su gloria. Y el que le ama va a responder que sí. En cuarto lugar, conduce a la humildad y al verdadero arrepentimiento. Vean, todas las personas que tenemos registro en la Escritura que tuvieron alguna manifestación de la gloria de Dios, se humillaron. Isaías dijo, ¡ay de mí! Soy hombre de labios inmundos. Pedro dijo, apártate de mí, Señor. Juan cayó como muerto. La gloria de Dios nos confronta con su santidad y nuestro pecado, nuestra indignidad, y nos lleva a un arrepentimiento verdadero. Más vemos a Dios y más nos conocemos a nosotros mismos. Nos hace más humildes, más conscientes de la necesidad de misericordia. Y en este mismo texto, Dios se lo deja claro a Moisés. Tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente con el que seré clemente. El apóstol Pablo cita eso en Romanos y menciona lo que Dios le dijo a Moisés. O usa, en nuestras Biblias aparece con otras palabras. Dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y noten cómo sigue. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La manifestación de la gloria de Dios, sin consumirnos por nuestro pecado, es una muestra y una evidencia de la misericordia de Dios. ¿Y saben dónde se manifiesta plenamente? En la persona de Cristo. Lo que Moisés pidió y que él tuvo nada más que un vestigio, un reflejo de esa gloria, nosotros lo vemos respondido en Cristo. Muéstrame tu gloria. Y Dios mandó al Salvador.
en Belén. Juan lo dice así: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En su primera carta luego va a decir: lo que era desde el principio, es decir, el eterno, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. La gloria de Dios humanada, su carácter, su verdad, su gracia, su santidad, su humildad en la persona de Cristo. La petición de Moisés apunta finalmente a Cristo como la revelación suprema de la gloria de Dios. ¿Cómo vemos los hombres la gloria del Dios invisible? Respuesta: en Jesucristo. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y no es que Dios cambia, ¿verdad? No es modalismo, no es que es el Padre en el cielo y luego viene la tierra y es el Hijo. No, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, pero es Dios en esencia, un Dios. Por eso Jesús lo aclara y dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Más adelante la doctrina se expresa de esta manera: Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Hebreos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vemos la gloria de Dios en una vida perfecta, sin pecado. Vemos la gloria de Dios en Cristo, en su poder creador, sustentador, demostrado al calmar la tempestad, al sanar a los enfermos, al resucitar a los muertos, al multiplicar la comida, al hablar palabras a los corazones contritos y humillados para levantarlos a la esperanza de la salvación. Vemos la gloria de Dios brillando en la cruz. En la cruz. Piense eso por un momento. Gloria en una cruz. No hay nada más humillante, vergonzoso, desgarrador que alguien crucificado. Allí brilló la gloria de Dios, su justicia. El pecado fue castigado en Cristo. Su amor, el Hijo dio al Padre porque amó a este mundo, y el Padre dio al Hijo, porque amó a este mundo, y el Hijo voluntariamente puso su vida para salvar a su pueblo. Su gracia, el pecador es perdonado. Su sabiduría, el plan eterno de Dios es cumplido. Los que hemos experimentado la salvación, si usted ha experimentado la salvación, usted cree las Escrituras, ¿verdad? Y las Escrituras dicen que Dios resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En el rostro de quién? ¿En la faz de quién? En la faz de Jesucristo. Hermano y amigo, no busque la gloria de Dios fuera de Cristo, porque no la va a hallar. La gloria de Dios tiene que ver con el sentido completo de su vida, con aquello para lo cual usted fue creado. No la busque en otro lado, ni busque otra cosa, ni quiera reemplazarla. No la busque en el mundo, no la busque en las vanidades, no la busque en los goces temporales.
Vaya a la fuente. Búsquela en Jesucristo. Búsquela en su cruz. Búsquela en su palabra. Búsquela en el trono donde Él está para atender la oración de los suyos. Usted puede decir, pastor, ¿y qué pasa cuando alguien no quiere buscar a Dios? No quiere buscar su gloria. Quizás esa sea su respuesta. Yo no quiero buscar la gloria de Dios, no me interesa. ¿Por qué alguien puede reaccionar así frente a lo que acabamos de leer y meditar en su palabra? Bueno, podemos mencionar algunas cosas. Quizás es un corazón dominado por la incredulidad. No quiere acercarse a Dios porque hay tal incredulidad que ni cree que hay, ni cree que es galardonador de los que les buscan. Quizás por el orgullo, alguien que se cree más sabio que Dios, quizás porque está buscando su propia gloria. Y a los tales debemos advertirle lo que la Escritura dice. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vea, Dios lo dice así, y es duro, pero es cierto. O busca su gloria, o tendrá su ira. ¿Y qué del creyente? ¿Puede un creyente no querer buscar la gloria de Dios? ¿Puede alguien que ha sido salvado no desear su gloria? Quizás esa es su experiencia. Quizás usted necesita el estímulo de la palabra para anhelar las cosas buenas. Quizás usted es inmaduro y necesita instrucción. Quizás usted está debilitado, está frío, está apático de las cosas espirituales. Y ahí debemos preguntarnos por qué pasa esto. Esto pasa porque puede haber pecado no confesado, que endurece el corazón. Puede haber amor por las cosas de este mundo que apagan el hambre de Dios. Quizás usted no quiera aceptar la voluntad de Dios, lo cual le ha llevado a quejas y frustración. Puede venir por orgullo, por indisciplina, por temores. Puede venir por idolatría, que era el pecado del pueblo. Y si ese fuera el caso de alguien aquí, ¿qué debería hacer? Escuche esto. Si usted es de Cristo, vuelva a su primer amor. Usted ya experimentó el amor de Dios. Usted ya ha comprendido que Dios le ha amado y le ha perdonado. Recuerde el amor de Cristo en su propia vida, tan cercano, y vuelva a ese amor. Avive el fuego de Dios en usted. Eso requiere esfuerzo, no sea pasivo. Si usted está haciendo un fuego y no es activo, ese fuego se puede apagar. Dé usted el primer paso. La Escritura dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Escuche la exhortación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y finalmente, despójese de todo peso y de pecado. Quizás es por eso que no puede correr la carrera como debe. Tiene pesos o pecados que lo están frenando. El verdadero creyente anhelará estas tres cosas porque son evidencias de la gracia y la misericordia de Dios en su vida. La presencia de Dios, ser un pueblo santo para Dios y contemplar la gloria de Dios. Empiece por donde debe empezar, busque a Dios, su presencia, para que las otras cosas también sean manifiestas a su corazón. Vamos a orar. Señor Dios, cuán grande es la bendición que tenemos como pueblo tuyo
de contar con tu presencia. De haber sido apartados, separados para ti. Y de poder contemplar tu gloria en la faz de Jesucristo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos menospreciado estas evidencias de gracia y misericordia en nosotros. Oh Señor, tú conoces cada corazón, cada una de las personas aquí presentes. Manifiesta, Señor, tu presencia. Llama a los pecadores al arrepentimiento. Santifica a tu pueblo. Porque lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús.